Bueno, muchachos, les cuento que se me olvidó poner a grabar cuando arrancamos la clase. Entonces, lo primero que les mostré de las relaciones, no con la grabación. Entonces, estoy haciendo este resumen para juntarlo al resto del video para que tengan esa parte acá. Entonces, tenemos tres tipos de relaciones. La primera es la relación uno a uno. Entonces, vamos a suponer que no estamos en nuestra realidad, sino que viajamos en una máquina rara y pasamos a otra realidad y estamos en Wakanda. En Wakanda tenemos un colegio y resulta que en ese colegio hay una restricción. Un estudiante solo puede tener un padre o solamente le inscriben un padre. Y hay una ley donde los padres solamente pueden tener un hijo. Entonces, en este colegio, un padre solo puede tener un hijo, o sea, un estudiante. Y un estudiante solo puede tener un padre. De hecho, aquí le podemos cambiar el nombre y ponerle padre. Eso es una relación uno a uno. Entonces estamos diciendo que aquí ustedes saben que esto es un, un molde que me permite crear muchos estudiantes. En este caso solamente tomé estos cuatro atributos para esos estudiantes y estos para el padre, pero puedo tener muchos. Pero entonces aquí estamos diciendo que, por ejemplo, el estudiante Juanito, el papá se llama Juan, y Juanito, en ese colegio, el único papá que tiene o el único padre registrado es Juan. Si van a registrar la mamá, no puede, el sistema no los deja, el colegio tiene una política en que solamente uno de los dos papás es el que queda registrado en el colegio y ya, como acudiente y listo. Entonces, un estudiante tiene un padre y por ley de ese país de Wakanda, en otra dimensión, ellos solamente pueden tener un hijo, por lo tanto, un padre solo va a tener un estudiante. Eso es una relación uno a uno y lo hacemos con la aquí de las rayitas que dice uno a uno. Ahora, supongamos que quitaron la restricción. El gobierno quitó la restricción y ya los padres pueden tener varios hijos. Pero el colegio todavía tiene la restricción de que un alumno solo puede tener un padre. Entonces tenemos que un padre, Juan, tiene a Juanito como estudiante y tiene a María José como estudiante. Entonces, ese padre tiene dos estudiantes. Entonces, un solo padre tiene dos estudiantes. Eso es una relación uno a muchos. Ahora, Juanito, tiene solamente un padre que es Juan y María José tiene solo un padre que es Juan. Entonces, aquí nos confirma que hay una relación uno por parte del padre a muchos por parte de los estudiantes. Entonces, señalo la relación uno a muchos, señalo, doy clic primero en el muchos y luego en el uno. Entonces me quedó uno, un padre puede tener muchos estudiantes, pero un estudiante solo puede tener un padre. Miren que donde quedó el muchos me quedan las tres paticas y donde está el uno me queda una sola patica. Entonces esa es la relación uno a muchos. Ahora, volvimos a nuestra realidad, volvimos a nuestra dimensión, donde eh, estamos ya en un colegio, en Bogotá, bueno, qué sé yo, en el Quindío, en Armenia. Y en ese colegio sí permiten que si el muchacho tiene los dos padres, pues registre el papá y la mamá allí como acudientes. Y ellos pueden tener muchos hijos. Entonces, Juan tiene a Juanito y a María José, los trajo también a esta dimensión. Pero también aquí como padre inscribió a Catalina, que es la esposa de Juan. Ella es la mamá de Juanito y de María José. Entonces, Juan tiene dos hijos rematriculados y cada hijo, por ejemplo, Juanito, tiene sus dos papás, Juan y Catalina. Entonces es una relación muchos a muchos. Cuando eso ocurre, el sistema automáticamente nos genera esta tabla intermedia donde utiliza como una llave compuesta la llave primaria del padre y la llave primaria del estudiante. Les voy a mostrar cómo funciona eso aquí en un Excel.
Entonces, yo aquí tengo el padres, creé como padres a Juan Pérez, la esposa de Juan Pérez es María Rodríguez, a Pedro Suárez y a su esposa Luisa Rosso, y les di unos documentos. Y como estudiantes tengo aquí a Rodrigo Pérez, a Juliana Suárez, a Ricardo Pérez y a Susana Pérez, donde Rodrigo, Ricardo y Susana son los hijos de Juan y María. Entonces aquí tengo mi tabla de padres, mi tabla de estudiantes, y aquí tengo la tabla que me creó el WordPress, que se llama estudiantes has padres, ¿cierto? Entonces, aquí tengo la llave foránea, estudiantes código y padres documento. ¿Por qué? Porque en la tabla padres, la llave primaria es el documento. Entonces yo puedo decir que el padre Juan, que el documento es 1, 2, 3, pues aquí 1, 2, 3, tiene un hijo, que es el 1, tiene otro hijo que es el 3 y tiene otro hijo que es el 4. Tiene el 1, que es Rodrigo, el 3, que es Ricardo, y el 4, que es Susana. Ahora, María Rodríguez, que es la esposa de Juan, que el documento es 456, es 456, también tiene 3 hijos. El 1, el 3 y el 4, que son Rodrigo, Ricardo y Susana, son los mismos. Pedro Suárez, 789 el documento, entonces 789 el documento, el hijo de Pedro Suárez es Susana Suárez, el 2. Entonces, aquí tengo la relación, el señor del documento 789, el hijo es el estudiante con código 2. Y Luisa Rosso, que es la esposa de Pedro, que es 987, el 987 también es la mamá del estudiante 2. Entonces aquí tengo mi relación muchos a muchos, donde, por ejemplo, aquí tengo, este solo papá tiene muchos hijos, tiene el 1, el 3 y el 4. Pero, por ejemplo, el hijo 1 tiene dos papás, el señor con el documento 1, 2, 3 y la señora con el documento 4, 5, 6. Entonces aquí tengo mi relación muchos a muchos. Si, como tengo mi relación, yo puedo, dentro de esa misma tabla, poner alguna otra información que sea per se esa información. Por ejemplo, voy a ponerle un calificar y que digamos que el psicólogo de esa escuela da una calificación a la relación de los padres con los hijos. Entonces, la relación de el 1, 2, 3, que es Juan, con su hijo Rodrigo, digamos que es buena, es un 5. Con el otro de los hijos es un 4 y con su otra hija es un 5. La de la mamá con el primer hijo es un 4, con el segundo hijo es un 4 y con la hija es un 5. Y lo mismo pasa con Pedro y Luisa y la pelada Susana. Digamos que es un 4 y la mamá la ya mejor, es un 5. Si a mí me dicen que necesitan cambiar la calificación del- de la relación de Juan con Rodrigo, entonces yo utilizo la llave de Rodrigo, que es el 1, la base de datos no va a saber si es esta o es esta. O si utilizo el documento de Juan, que es 1, 2, 3, la base de datos no va a saber cuál cambiar de estas tres, porque aquí está el 1, 2, 3. Entonces, esto fue lo que vimos en la clase pasada, que yo les hablé de una llave compuesta. Es una llave compuesta porque si yo quiero cambiar esto, tengo que utilizar los dos atributos. Si yo digo, cámbiame la calificación a 4, donde el estudiante, el código estudiante es 1 y el documento del papá es 1, 2, 3, estas dos cosas juntas no se van a repetir aquí nunca. Entonces, el motor de datos va a venir y me va a poder cambiar aquí sin modificarme nada más que no deba modificar. Entonces, esto es lo que se refiere a una llave compuesta. Bueno, eso fue eh, básicamente fue lo que perdimos hoy, que no me quedó en el video. Ya lo otro, lo que vimos cuando estuvimos haciendo el ejercicio, eso sí ya quedó en el video. Y lo que sigue aquí a continuación.
Ah, por curso sería como los grados. Profe, una pregunta. En las materias, Dime. en los atributos va el nombre de la materia, eh, perdón, la duración y el curso, ¿cierto? Mm, sí, sí, porque hay matemáticas de diferentes niveles dependiendo del curso. Entonces, sí, sí, claro, es una buena poner allí, tener la materia, sería algo parte de ella, porque en verdad, por ejemplo, la matemática de octavo no es la misma matemática de noveno. Entonces, sí, 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 claro, y allí iría. Muy bien.
aunque depende también cómo lo tengas. Si tienes una tabla para los cursos, entonces simplemente lo que haces es asociar las materias a los cursos, pero depende cómo sea tu contexto y cómo lo estés viendo. Ah, bien, Oscar, te rindió. Si quieres los compartes y miramos. Listo, ya te habilité para que puedas compartir. Bueno, Ahí. muéstranos. Listo. Alumnos, tenemos la entrada de alumnos. Ujú. Nombre, apellido, celular, semestre, macuyento. Semestre puede ser también año, ¿no? Pero Ujú, pues, es fácil de organizar. Cada alumno va ligado con un padre, aunque puede ujú, haber que un padre tenga inscrito 2 o 3 hijos en un mismo colegio. ujú. Por eso la relación de muchos a uno. Los alumnos al registrarse al colegio también registran algo de salud, no supe cómo llamarlo, le puse salud. Si tienen Ujú. algún tipo de alergia o algo, eso como es de uno a uno, es de cada alumno particular, lo hice relación de uno a uno. Perfecto. Los alumnos se inscriben en materias Ujú. eh, se inscriben a un semestre y ese tiene unas materias, entonces eso contiene una asignatura, una duración y un docente. Al hacer Perfecto. relación de unos a muchos, pues me da esta Tabla este molde intermedia. adicional, sí, este molde Ujú. adicional intermedio.
que incluye las dos claves. Y de las materias se desprenden los docentes para establecer una relación de un docente con muchas materias. Correcto. Eh, O sea que en ese colegio un, un- una materia no la dan dos docentes. Esa es la idea. Ok, perfecto. ¿Y Y de cómo los dos bueno, tú docentes, dijiste que los alumnos se registran en los cursos, ¿cierto? O en los semestres. ah, en el semestre, sí, curso semestre, aquí, en la entrada, justo en ¿Y la cómo primera. llevas si yo te digo que me muestres o que necesito ver el alumno Juanito, ¿cuántos semestres ha hecho? ¿Y qué Una materias ha visto en consulta de esos semestres? materias. Ah, ¿Cómo lo podrías hacer? faltaría la consulta de materias. No, pero aquí está la información cruzada, porque al hacer la búsqueda se ligaron estas dos tablas. Sí, pero en ese dato del semestre, pues que no hemos visto eso. Pero se supone que tú no podrías poner sexto, coma séptimo, coma octavo, coma noveno, Ah, sino que el dato debe ser único, eso lo vemos más adelante. ok. Lo que te sugeriría es que crees como una tabla porque el semestre, de hecho el semestre no es parte del alumno. El semestre no es El parte. semestre es algo con que el alumno se relaciona, pero no Sí, es per se algo del alumno. Si usted ve al alumno, no ve, usted le ve, pues sabe el nombre, sabe el apellido, que tiene un acudiente, lo de la salud, mm, pero no, y de hecho lo de la salud, mire que lo tiene esa parte y la acudiente esta parte porque es algo que tampoco es per se de él. El nombre, el apellido y celular sí son algo, cosas que son de él, que son, ok. Pues faltaría hacer la lo consulta. conforman. No se relaciona con esas cosas, sino que son cosas que lo conforman. El semestre sería algo con lo que él se relaciona, así como con las materias. Perfecto. Bien, ya mismo lo agrego entonces. Dale. Vale, gracias. Y déjame compartir. Profe, una pregunta. ¿La llave primaria se la dejo como el documento de identidad o le hago una identificación aparte y el otro lo dejo como llave foránea? Eh, Como tú veas. De hecho, es que todo depende de cómo tú estés viendo la solución a ese problema. Si tú ves que con el documento como llave primaria te funciona, perfecto. Es una llave primaria válida porque eso es algo que no se repite. O si quieres ponerle un código tu incremental, también funciona perfecto.
ahí sí es como a gusto del consumidor. Listo, profe. Entonces yo ahorita que termine de hacer los atributos, hago las relaciones y te comparto. Dale. Jason, ahí te convertí en moderador. Si quieres nos compartes pantalla. Una vez creo que podemos mirar. Así les actives el micrófono, no te deja hacer algo en la configuración. Listo, aquí ya lo vemos. Bueno, si no puedes hablar, voy a intentar descifrar lo que tú tienes allí. Y me vas diciendo sí, sí, no, sí, no. Tienes un estudiante. Un estudiante puede tener muchos acudientes, pero un acudiente, y el acudiente solo puede tener un estudiante. O sea que si el acudiente tiene dos hijos, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque sí, el estudiante puede tener dos acudientes, papá y mamá, pero en caso de que, exacto. Ujú. Listo. Entonces allá, un acudiente puede tener varios hijos, un estudiante puede tener varios acudientes. Bien. Una jornada puede tener muchos estudiantes. Sí, sí, sí. Y un estudiante solamente está en una jornada. Perfecto. Ahora, una jornada puede tener muchos grados. Sí. Un estudiante puede estar en muchos grados. Mm, ¿Cómo un estudiante podría estar en muchos grados? Pero un grado, ojo, mira, ¿cuál es la relación? Mira, piensa bien la relación. No, porque el haberlos cursado antes, espérame, lo pienso, Castro, que sí está interesante lo que tú estás diciendo. A ver, un estudiante puede tener muchos grados porque sí, ahí está el historial. Pero un grado también tiene muchos estudiantes, ¿no? Que en un grado habrían 20, 30 estudiantes. Sí, correcto, Castro, sí, tienes toda la razón. Ahí hay una muchos a muchos. Bien, un grado tiene muchas materias, perfecto. Un docente puede dar muchas materias y una materia la pueden dar varios docentes, sí, es colegio público. Mientras que los privados también hacen eso. A los por los profesores eso es moda. Y un docente puede tener muchos estudiantes. Perfecto. Ahora, ¿cómo sé qué materias ven los estudiantes? De hecho, si lo piensas bien,
una materia puede tener muchos estudiantes y un estudiante puede tener muchas materias, ¿o no? Ahora mira esto, este no es para que la cambie, sino para que la analices a ver cómo la ves. ¿Cómo creen ustedes que se relacionan el estudiante con el docente? ¿Es una relación directa donde en verdad un docente tiene estudiantes o el docente tiene materias y se relaciona con el estudiante por medio de esas materias? El docente tiene, o sea, el docente tiene las materias, pero también se puede relacionar con los estudiantes. ¿En qué forma O tendría un sea, docente de, relación directa con el estudiante? si, por ejemplo, es un director de curso, ¿no? Correcto. Los directores de cursos sí tienen relación directa con los estudiantes. Muy bien. El resto de los docentes, o que tenga una situación así especial, por ejemplo, el psicólogo, que se supone, pues digamos que el psicólogo generalmente también los meten de docentes. Eh, Deme un segundito. Entonces, en ese caso, si hay un docente que se relaciona con ese estudiante, pero el resto de los profesores normales se relacionan por medio de las materias, ¿cierto? Pero bien, 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 sí, lo veo muy, muy bien. Igual que en las otras, lo que hacemos es, dentro de la carpetita que crearon ayer con su nombre, eh, yo creo que para mayor, bueno, o suben la imagen del diagramita de hoy y le ponen diagramados y la fecha de hoy para saber, como ir sabiendo cuál es de qué día. Porque igual todo eso lo tengo yo en cuenta para la participación. Básicamente la nota va a estar dada por la participación y un trabajo que vamos a empezar a hacer despuesito y que va a ser como el que vamos a llevar hasta el final y listo. Pero lo vamos a ir haciendo así paulatinamente. ¿Alguien más ya terminó y quiere compartir o donde lo lleve y quiera compartir si tiene, porque tiene alguna duda o algo y vamos mirando y solucionando? Pero acá no, porque sí veo que ya lo están empezando a tener un poco claro y eso es bueno. Créanme que yo he dado estos cursos en muchas partes y, y es complejo cambiar ese paradigma de pensamiento para empezar a tenerlos así. Sí, 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 Juan, yo les voy revisando.
Muchachos, por ejemplo, un ejemplo, estaba aquí como cayendo en cuenta, de lo que les decía ahorita, para cuando uno crea las tablas de los atributos de las tablas, es la de un carro. Digamos, yo tengo una tabla de un carro. ¿Qué atributos llevaría esa tabla de ese carro? Llevaría, por ejemplo, el número de puertas, mm, el modelo, la marca, el color, eh, el cilindraje, el motor, mm, cuántas llantas tienes, la placa. De hecho, la placa me sirve ya de primaria. ¿Qué cosas están en el carro que no son del carro? La gasolina. El tipo de gasolina sí es inherente al carro, pero la gasolina como tal, el líquido que tiene adentro, si yo le saco toda la gasolina a ese carro o la CPM a ese carro y lo veo, sigue siendo un carro, ¿cierto? Entonces, ese líquido como tal, no el tipo del que usa, porque eso sí es inherente al carro, porque si yo al carro es de gasolina y yo le echo CPM, lo daño, o si es de CPM y le echo gasolina, lo daño. Entonces, ese tipo sí es inherente al carro, pero el líquido, sea el que sea, el líquido que eso lleva, es algo con el que el carro se relaciona, pero si no lo tiene o lo tiene, para mí yo lo veo y es un carro. Si yo al carro le quito una puerta, pues sí, sigue siendo un carro, pero es un carro mutilado, le falta algo, ¿cierto? Yo el carro sin una puerta y uy, a esa vaina le falta algo, porque la puerta es inherente al carro. Si yo le quito el color, igual el carro se vería gris. Entonces, él va a tener un color sí o sí, a menos que sea el carro La Mujer Maravilla y sea transparente, y el color sería invisible o transparente, una vaina así rara. Si le quito los asientos, el carro se ve raro. Pero en este caso sí sería al contrario de la gasolina. Si el asiento es de tela o el asiento es de cuero, no importa. El carro sigue siendo el carro. Y yo no lo estoy viendo mutilado porque el asiento sea de tela o sea de cuero. En ese caso, ese tipo, ese material con que están hechos los asientos es algo con que él se relaciona, pero no es inherente a él. Eh, Y el en motor, parte, si yo le quito el motor al carro, dime. Arián, esas son características del carro, pero sigue siendo carro con sillas de madera. Exacto, Pero es una característica nada más. El carro sigue eh, siendo carro mientras tenga un motor, un chasis y que una cabina. exacto, correcto. Esas cosas que si usted la quita, deja de ser, o lo ve como mutilado o mocho, o que le falta algo, esas cosas son las que van en esa tabla del carro. Las cosas que usted le pueda quitar y que ese carro siga siendo carro completo, sin usted lo hace sin ningún problema, son cosas con las que el carro se relacionan y generalmente van a ir en otra tabla distinta. Entonces, cuando vayan a hacer las tablas, acuérdense, miren qué cosas son, me componen eso que yo quiero expresar allí y qué cosas en verdad, pues, si las tiene o no la tiene, él sigue siendo ese mismo objeto o esa misma persona o ese mismo estudiante o esa misma materia o eso que yo estoy queriendo expresar allí, pero tienes una relación con eso. Entonces, esto tiene una relación acá, o sea que esta otra cosa debe ir en otra tabla para hacer la relación. Eso es como uno de los tipsitos para saber qué atributos lleva una tabla y cómo empezar a crear las relaciones con las otras. No es tanto crear las relaciones, sino saber como que otra tabla me puede estar faltando. Por ejemplo, la que miramos ahorita con el tuyo, Oscar, el semestre, en el alumno, si yo le quito el semestre, el alumno es el alumno, sin importar si está en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, o si apenas se matriculó y todavía no le han asignado un semestre. El sistema todavía no le asigna un semestre, él es un alumno. Entonces es algo con lo que él se relaciona.
Pues de hecho con el ejemplo del compañero y las observaciones tuyas, estoy modificando otra vez el esquema de las tablas porque sí me surgieron un par de ideas con eso. Sí, eso generalmente ya empieza uno a mirar y empiezan esos diagramas a crecer y a crecer. Eso, Jason. La entidad, los atributos que lleva la entidad a la tabla son los que son innatos a él. Lo que no sea innato a él, que lo haga hacer, son cosas con las que él se relaciona. Entonces uno dice, ah, bueno, eso tiene relación con esta otra vaina, pero yo esta otra vaina no tengo una tabla para eso. Entonces, si hay una relación y necesito expresar esa relación, entonces tengo que crearle una tabla a esto otro. ¿Quién más ya ha acabado y quiere compartir? Pero ya adelantadito y quiere compartir. Yo olvidé les compartí lista de asistencia por si alguien falta.
Profe, te quiero compartir la pantalla del ejercicio que Dale, estamos. ya te habilito. Listo. Mira, Listo, ya lo estamos viendo. Bueno, listo. cuéntanos. Entonces, un estudiante se relaciona con muchas materias porque un estudiante ve muchas materias. Ujú. Y o sea, un estudiante, mejor dicho, ¿cómo lo digo acá? Un acudiente puede tener muchos estudiantes. Sí, sí, varios hijos. Sí. Y el profesor, entonces aquí iría el profesor puede dictar, un profesor puede dictar una o muchas materias. Ahí dice que una materia puede tener muchos profesores, que un Eh, profesor solo puede tener una materia. sí, profe, no sé si está. ¿Invierto la relación? Sí, a lo que tú estás diciendo, sí. Entonces, ahorita quedó igual. Primero Ay, seleccionas el muchos y después el uno. Listo, ya estamos en 40.000 usuarios. Listo. Sigue. listo, profe. Y de los profesores, entonces, eh, un profesor puede tener varios cursos, muchos Ahí dice que cursos. un curso puede tener muchos profesores y un Señores, profesor solo un curso. sí, profe. Entonces, invierto la relación. Sí. Así, sí. La dejaste igual. Un curso tiene, ¿qué es lo que tú dices? ¿Un profesor tiene muchos cursos? Sí, profe. No, entonces primero tienes que seleccionar el curso y después de profesores. Listo. Ahí sí dice lo que tú estás diciendo. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas, porque no sé el contexto del colegio que tú estás interpretando acá, ¿cierto? Entonces, en este colegio se registra solamente uno de los padres como acudente, no los dos, solo Sí. uno. Bien. Un estudiante tiene muchas materias y una materia solo puede tener un estudiante. O sea que la enseñanza es muy personalizada. O una materia puede tener varios estudiantes. No, una materia puede tener varios estudiantes. Pero, exacto. Entonces, tienes que expresar una relación. Entonces, ¿qué relación sería? Sería eh, o sea, una Un materia, estudiante un puede tener muchas estudiante materias, ¿cierto? puede tener muchas materias, sí. Y una materia puede tener muchos estudiantes. Estudiantes. Entonces, si un estudiante puede tener muchas materias y una materia muchos estudiantes, ¿qué es? Mira que si tú le pones el uno a muchos, simplemente lo que haces es voltear. Aquí estás diciendo que una materia puede tener muchos estudiantes, pero un estudiante solo puede tener una materia. Y estamos diciendo Sí. que puede tener muchas. Si la volteas, vas a decir que un estudiante puede tener muchas materias, pero una materia solamente podría tener un estudiante, que tampoco nos sirve. Entonces, ¿qué necesitamos? Muchos a muchos, ¿no? ¿Qué sería la que está abajo que dice NM? Más abajo. Esa.
tiene prácticas para los dos lados. Entonces, ahora sí, un estudiante puede tener muchas materias y una materia puede tener muchos estudiantes. Bueno, sigamos. En ese contexto, profesor puede tener muchas materias, ¿sí? En ese colegio, eh, la materia solamente la puede dar un profesor o lo pueden dar varios profesores, la misma materia. La misma materia, uno solo, ¿Uno solo? sí. Ok, listo. Y un profesor puede tener muchos cursos. Profesor puede tener muchos cursos. Aquí en ese profesor tiene muchos cursos, es que el profesor puede ser director de grupo de varios cursos. ¿O Sí, a qué te referías ahí? Sí. o ahí lo que sí, lo que me refiero es, o que pues no sé si solamente puede ser, digamos, si lo tomamos así, eh, director de uno solo, y sería relación de uno a uno. Sí, si fuera ahí uno solo, sería uno a uno. Si puede ser director en varios cursos, sería uno a muchos, pero eso depende del contexto que tú estés dando allí, porque va a depender de las políticas del colegio que tú estés, que tengas allí plasmado. Entonces, en este caso, un profesor puede ser director de grupo de un solo curso. ¿Cómo yo sé en qué curso está el estudiante? ¿En qué curso está el estudiante? Ujú. O sea, ahí tendría yo que hacer una consulta por la identificación, profe. Mm, pues yo estoy aquí mirando, o sea, viendo aquí el modelo. Si yo consulto los cursos, puedo saber qué profesores se asociado a ese curso y cómo el director y qué materias tendría ese director de grupo de ese curso. Pero no podría llegar a saber qué estudiantes están en ese curso, porque no tienes una relación entre los estudiantes y el curso, o entre las materias y el curso, que más bien las materias están asociadas al curso, tanto el estudiante sino las materias. Un curso tiene varias materias, ¿cierto? Usted está Sí, en octavo hay unas materias predefinidas para octavo. El de décimo tiene unas materias predefinidas para décimo. Entonces, sí. mire que en verdad el curso pues, tiene predefinidas las materias y las materias tienen estudiantes. O podrías verlo desde el punto de vista en que el curso tiene estos estudiantes y esos estudiantes tienen estas materias. Entonces digo, esta vaina es muy subjetiva, dependiendo de cómo nosotros, el que entiende el problema, lo esté viendo. O sea que como modelo sí está bien, profe. Entonces, tienes que mirar cómo vas a hacer la relación, dependiendo de tu contexto, de tu contexto, si ese curso lo vas a relacionar directo con los estudiantes o lo relacionas por el aula de materias, pero simplemente es que hagas la relación allí entre esos. Podrías decir, un curso tiene muchos estudiantes o un curso tiene muchas materias
pero Yo eso creo ya que depende de cómo tú lo estés viendo. un, Porque como te digo, yo un no curso sé cómo tengas el tiene colegio en la cabeza. muchos Muchos estudiantes. estudiantes, al revés. Recuerda que siempre seleccionas primero el mucho. Tú dices, un curso tiene muchos estudiantes, entonces como dices muchos estudiantes, primero le das clic al que donde dijiste muchos. Listo. Entonces yo ahora sí podría saber qué estudiantes pertenecen a un curso. Y por medio de los estudiantes de ese curso puedo sacar cuáles son las materias de ese curso. Cuando veamos las sentencias SQL, eh, van a ver cómo se hace toda esa trazabilidad a través del modelo y muchas veces por no poder hacer las sentencias, tiene que conocer el modelo para poder ver cómo llega la información, desde un punto llega a información que está en otro lado. Por ejemplo, aquí, desde cursos yo puedo llegar hasta materias, pero tengo que pasar por los estudiantes. Si quiero saber las materias de los estudiantes, si quiero saber, como el profesor que está acá es el director de grupo, si yo quiero saber las materias que hace el director de grupo, entonces me vengo por el lado de los profesores y puedo ver cuáles son las materias que el director de grupo de este curso da. Si quiero saber las materias de los profesores, simplemente lo hago desde profesores y no desde curso, sino que me vengo desde profesores y puedo saber qué materias da. Y a través de las materias puedo saber qué estudiantes son de ese profesor y en qué grados, en qué cursos puede este profesor dar clases, siendo que no sea un director de grupo y un profesor normal. Entonces, hago la vuelta por materias, por estudiantes y llego a cursos y sé eh, en qué cursos da clases ese profesor. Pero eso lo vemos más adelantico cuando empecemos a ver las sentencias de SQL, luego que ya tengamos listo toda la fase de diagramación, vamos, ahí pasamos ya a esa parte. De pronto finalizando la semana entrante o empezando la de arriba. Listo, profe. Y ahí a esa, digamos, a tanto a las materias como a los profesores, a las materias le pondría yo una idea autoincrementable, ¿cierto? Sí, 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 las materias, porque tú aquí le tienes una llave primaria por el nombre, pero Sí, matemáticas pueden haber varias. sí. Entonces, es mejor que le ponga esas cosas que no tienen como algo que las identifique por sí, se les pone un ente incremental. Generalmente lo que son cosas o servicios llevan un ente incremental. Por ejemplo, los estudiantes, ese ID de los estudiantes sería como el código del carnet. Ujú. Y mira, ahí de ese ID tienes que señalarle que es una PK, que es primary key. Que mira que ahí ya la marca como llave primaria. ¿Ves que le puso en amarillito la llave? Sí, profe. Y ponle autoincremental donde dice ahí, chulales. Pero no me deja. Mm, Yo intenté y no me deja. dale, simplemente no hace nada. No, simplemente no hace nada. Se queda seleccionado, pero no hace nada. Ah, ya. Lo que pasa es que mira el Bueno, lo tipo que de me dato. pasa. El tipo de dato es un varchar. Eso tiene que Ah, ser un entero. Tiene que ser un número para poder que. Entonces, despliégalo. No, despliégalo y seleccionas, buscas el entero. Eso. Está ahí abajo. Int. Abajito de float. Más arribita. Sí. Ahora eso sí, le... dale un incremental y ya te dejaría. Ah, ponle dentro del paréntesis, ponle 10. Listo. Listo. No sé si Listo, profe. alguien más quiere compartirnos, ya para que finalicemos.
igual suben o sea, le ponen la fecha, lo suben a la carpetica de ustedes, y yo les estoy dando una revisadita. Por allá podemos dejar acá, no sé si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia. Profe, a ese modelo le cuadro los caracteres, ¿cierto? Porque en algunos me puso ahí 45 y yo se lo dejé así por lo que lo estábamos haciendo Si tú en la miras, clase. ahí lo que tienes que mirar es, por ejemplo, el nombre. Si con 45 caracteres alguien puede poner un nombre compuesto, hay gente que tiene nombres larguísimos. Qué sé yo, por ejemplo, si ahí te cabe José María o un nombre más largo, José Francisco de Paula. Mm, Entonces los dejo de 80. Sí, yo generalmente los dejo de 255. Listo. Jason, sí, Y, empieza desde uno. ¿Hay alguna forma de que tú les digas que empieces desde un número más arriba? Eso lo vemos más adelante porque se hace con esta instruccióncita de código. y profe, bueno, en las bases de datos se debería manejar lo que es, por ejemplo, primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Depende del contexto. Si tú necesitas sacar unos informes donde necesitas hacer cosas con el segundo nombre o con los nombres los apellidos por separados y los nombres por separados, entonces si esa información la requieres así para algo, entonces debes pedirla así. Si requieres que, yo he hecho cosas en que me ha tocado a pedir las 4 cosas por separado y otras en que tiene que ir el nombre junto porque hay que hacer algunas operaciones con ese nombre y es más complejo después tener que juntarlo o tener que separar un nombre porque después en una lumbrera por allá un programador pendejo se le ocurrió no pedir el nombre por separado, sino que pidió el nombre completo con apellidos. Y sí, yo puedo separarlo por espacios, pero hay nombres que son compuestos por 2, por 3, por 4 y hay apellidos por ejemplo, hay gente señores que son, qué sé yo, por ejemplo, Tavares del Río, y eso es del apellido. Entonces, partir un apellido y partir los nombres es una tarea titánica, complejísima. Entonces, si yo tengo que hacer cosas con esos nombres y los apellidos por aparte, entonces mejor de una vez los hago allí para que queden separados. Si sé que en todo lo que hacen allí en esa empresa o en ese negocio se puede utilizar junto, incluso puedo poner aquí un campo nombres y que vaya ahí el nombre o nombre completo y que vaya ahí nombre con apellidos y listo. Generalmente uno pone uno para nombres y uno para apellidos, pero depende de cada situación. Listo, profe. Entonces, ese ejercicio te lo exporto como hicimos con el ejercicio Sí, de no, ayer. siempre exportan el PNG, le ponen el nombre del ejercicio, le ponen ejercicio 2 y la fecha, 19 raya 11 raya 22 y lo Listo, subes a su carpeta. listo. Entonces voy a ajustarle lo de los caracteres y lo Dale, subo, profe. dale. Bueno, muchachos, no sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta, sugerencia. Muchas gracias por la compañía, eh, por la participación. En verdad que estoy muy gratamente sorprendido porque en verdad la han estado cogiendo muy, muy, muy rápido. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el lunes. Más tardecito les mando el correíto del resumen y de dónde queda el videito de hoy. Que Vale, estén muy profe. bien. Que acaben de tener un Feliz buen día. tarde. Que Gracias. descansen. Chao, Oscar. Chao. Gracias, profe. Buen fin de semana.